Listo, ahí ya podemos arrancar, Carlos, ya empezamos a grabar. Hoy nos acompaña Carlos Velasco en esta charla, que lo vamos a hacer sobre la parte, el sentido de las fiestas de adoración al Niño Dios que nosotros venimos celebrando. Ya Carlos nos irá explicando cómo va a ser el desarrollo de él. Carlos Velasco él también es PhD en Humanidades de la Universidad del Valle. Ya hace 2 años que terminó su doctorado, más o menos, si no me falla la memoria. Tiene muchas publicaciones. Nosotros siempre que lo presentamos decimos que es la persona que más conoce de todo lo que tiene que ver con la parte de fiestas de adoración al Niño Dios, tanto en el sur del Valle como en el norte del Cauca. Él es docente de la Universidad Católica aquí en Cali y también es docente de una institución educativa en Villarrica, Cauca. Alguien que estaba en el otro lado, que era Luis Cortés, creo que de las colonias, que preguntaba publicaciones. Carlos también tiene muchas publicaciones y creo que el compendio de la tesis de él y de otros estudiosos de estos temas de la población afro va a ser publicado en una enciclopedia, luego él nos comentará. Adelante, Carlos, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Quiero presentar un atento saludo a todos y a todas. ¿Me están escuchando bien? Yo voy a ponerme una diadema para Sí, señor, se le facilitar todo. escucha. Sí. Sí, se escucha perfecto, Carlos. ¿La presentación se ve? ¿Alguien que me confirme? Sí, se ve. Sí, ya está viendo, Carlos. Ah, bueno. Yo acá sí no la puedo ver. Bueno, minimizo aquí entonces. Bueno, como decía Lucía, le agradezco mucho el espacio de invitarme a compartir algunas reflexiones que estaba haciendo respecto a nuestra región, que es el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Carlos, aquí nos tiene una sugerencia Diego Carrejo, que es, por favor, lo pon en modo presentación para que se amplíe la imagen bueno. de la presentación. Ajá. Bueno, ya voy. ¿Ahora sí? ¿Se observa? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, les contaba que gracias a Lucía por el espacio, al Consejo Comunitario de las Dos Aguas, por invitarme a compartir, conversar con ustedes. Sí, no, sí, exactamente, yo me gradué hace 2 años en la Universidad del Valle, pero antes de llegar a estos niveles de tener un doctorado, yo vengo no tanto investigando, sino estudiando esta región del norte del Cauca y sur del Valle. Ustedes saben que esto era parte del Gran Cauca, pero con la creación del departamento del Valle, pues unos quedamos en el Cauca, otros quedaron en el Valle, pero culturalmente somos la misma región. Por eso yo hablo de norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Posteriormente, en mis reflexiones hablo ya de un Pacífico potamoral, porque les quiero contar que cuando presenté la propuesta al Festival Petronio Álvarez de crear una nueva modalidad que se llama hoy Violines Caucanos, ustedes saben que respecto a nuestras cosas, a las actividades que hacemos, hay mucha ignorancia de parte de la sociedad, de parte de los mismos afros también, investigadores afros que desconocen la importancia de la hacienda nortecaucana, de las haciendas nortecaucanas en los procesos de construcción, digamos, de identidades en todo el litoral pacífico, en todo el Pacífico y en toda esta margen, digamos, occidental de la nación. Y cuando llegó la propuesta al Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez decían que eso no tenía nada que ver con el Pacífico, desconociendo ellos que se habla de un litoral pacífico, sí, los que tienen salida al mar, los pueblos que están como Guapi, Timbiquí, Buenaventura, pero desconocían
la importancia de la hacienda del norte del Cauca, y como para ellos es el mar, para nosotros es la selva, o lo fue la selva y los ríos. Entonces, inicialmente en esta búsqueda de nombres surge el nombre de Pacífico Seco, que fue el nombre que alcancé de pronto a trabajar en mi tesis. De los ríos en el norte del Cauca y sur del Valle. Ustedes saben, por ejemplo, el río Palo en el Hormiguero desempeña un papel fundamental en la creación de espiritualidades, en la economía del hormiguero, de todo este sector, en el transporte. Miren que el río fue la vía de comunicación con estos sectores de Padilla. Recuerdo hace años entrevisté a don Israel Caicedo, que murió de más de 100 años. Don Israel nos contaba que un angelito, porque yo quería saber si en el hormiguero había existido la tradición de las jugas y de los bundes. Y don Israel en esa época, ya hace más de unos 15 años, me reconfirmó que sí, que había un angelito que había muerto en el hormiguero y los padrinos eran de Padilla y no se pudieron desplazar. Entonces que ese angelito fue llevado a Padilla, que duró, dice él, como más de 5 días, ese angelito que ya estaba verde. Y lo pasaron por el río Palo, o sea que el río Palo, la vía de conexión, antes de existir vías carreteables y puentes, era el río el que hacía esa función. El río Palo fue navegable, no como un caño hoy que está en Puerto Tejada, que los ingenios y todos estos ricos convirtieron el río en un caño. Pero bueno, entonces, la importancia de los ríos y de la selva, esa asociación la estudia la potamología. Entonces yo empiezo a hablar en mi siguiente escrito de Pacífico potamoral, para no desligarnos porque somos parte de los departamentos del Pacífico, Valle, Cauca, ¿cierto? Nariño, el departamento del Chocó, pero no somos litoral, con esa aclaración para darle fuerza a la creación de una modalidad en el Festival de Música del Pacífico, porque nosotros somos Pacífico, no somos litoral, pero somos potamoral. Con esa aclaración y viendo la importancia pues del hormiguero de Cascajal, llego allí digamos, a este sector de Cascajal con Patricia Zamora, con Albert Ayerbe, y nos vamos a hacer unos recorridos que, para indagar, porque yo sí necesitaba saber si en el hormiguero se adoraba al niño Dios, y resulta que sí, doña Carlina, que en paz descanse, él fue la última que realizó la fiesta, y estaban las cantoras allí como en stand-by, ¿no? Como esperando qué va a pasar. Y ustedes saben que más adelante vamos a ver algunas cosas que se han hecho para tratar de acabarnos a nosotros culturalmente como pueblo afro, pero yo digo que no han podido. Llevan más de 400 años tratando de acabarnos y no han podido. Entonces, eso quería comentarles de entrada para ubicarlos en lo que vamos a hacer hoy, en las adoraciones al niño Dios como una actividad de creación de las poblaciones que llegan al norte del Cauca. Y hablo del norte del Cauca porque era el sitio donde están aún las haciendas, la hacienda La Bolsa que queda en Villarrica, la hacienda de Japio que queda en el municipio de Caloto, otras haciendas que ya desaparecieron como la hacienda Quintero, la hacienda de Pílamo que está allí, la hacienda San Fernando. Muchas de esas haciendas luego se constituyen en trapiches paneleros, y ustedes saben ya de los trapiches vienen toda esta peste de los ingenios azucareros de la región. Hay algo que quiero que analicemos muy bien y tiene que ver con algunas estrategias que ha empleado la sociedad, no desde sus inicios, sino más o menos desde iniciando el siglo XVII, ¿cierto? Lo que es el Renacimiento. Y es que se construye, digamos, en contra de las poblaciones que tenemos la piel oscura. Yo hablo de piel quemítica, no hablo de negros,
porque el negro es una construcción negativa europea y que en la esclavización, cuando lo crean, significaba y sigue significando esclavo y animal. Si vamos a la raíz etimológica, negro, viene la palabra necro, que significa muerte. Por eso hablamos de necrosis, porque consideran a las personas africanas, las quisieron considerar como unos animales. Y ustedes saben que un animal, mire, hasta hoy, las grandes luchas de estas personas defensoras de los animales, por lo que se prohíban prácticas tan crueles como la tauromaquia, como asesinar un toro y festejar eso, enterrarle, clavarle esas cosas en su cuerpo hasta verlos, y por último, cínicamente cortarle las orejas a un animal, y eso es motivo de fiesta, ¿no? Para los europeos ese tipo de animales no tenían ningún valor, y en esa categoría de animales metieron a las personas africanas. Por eso hay muchos episodios del norte del Cauca de los delincuentes de Popayán como Julio Arbolea y Sergio Arbolea, que precisamente hay una universidad en Bogotá donde es egresado el señor Iván Duque, la Universidad de Sergio Arboleda. Estos delincuentes, lo que hicieron en el norte del Cauca con las personas fue terrible, tanto que hay una investigadora que hace un estudio sobre Julio Arboleda, su estadía en la hacienda La Bolsa de Villarrica, y ella encuentra que realmente el tiempo que estuvo Julio Arboleda en la bolsa fue muy poco, pero llama la atención de estar tan poco tiempo, deja tantos rastros en las poblaciones afros. Hace más de 300 años y la gente todavía aún recuerda las cosas que este señor Julio Arboleda hizo en Villarrica, en la hacienda La Bolsa. En ese tiempo se llamaba La Bolsa. Cuando no le gustaba a un niño, de un esclavizaba, lo tiraba al aire y lo recibía con su espada y le traspasaba su humanidad. Todo esto hacía este delincuente. Y el otro delincuente de Sergio Arboleda, que hoy una universidad lleva penosamente ese nombre, estos delincuentes que combinaban delincuencia con actividades académicas, con los libros. Yo no sé cómo hacían esa combinación estos, de los libros, pero también ejercían actividades delincuenciales, hasta el punto en que universidades llevan ese nombre. Bueno, eso ya es problema de ellos allá. Pero entonces se construye, miren, en contra de lo afro, con la creación del término negro. Entonces se animalizan a estas culturas. Se quiso dar a entender de que no eran seres pensantes, que eran animales, y todo lo que tenía que ver con estas culturas africanas se mete, digamos, en un cúmulo de cosas negativas, ¿no? Como en una vasija de lo negativo. Entonces, la religión no fue la excepción. La religión, religiones africanas, hasta hoy, hay pastores que dicen que Changó es el demonio. Changó y Yemayá son demonios. Estos ignorantes que nunca han leído ni conocen las espiritualidades africanas, no tienen ni la más mínima idea de lo que hablan. Pero eso se construyó desde la esclavización. Entonces, lo del blanco se llamó espiritualidad, y ahora más adelante vamos a ver qué es lo que han venido haciendo ellos en nombre de la espiritualidad. Y lo de los africanos se constituye en brujería y satanería. De allí que no me gusta personalmente la palabra santería, que hablan de santería cubana. Pero miren cómo es la situación. Santería cubana, pero no hablan de santería española. Y la gente lo que hace precisamente dentro de la catolicidad es adorar santos, pedirle a un santo que evite que cuando tiembla. Yo recuerdo a mi papá en primer temblor que decía que San Emilio, San Emilio, San Emilio. Yo no sabía qué diablo era San Emilio. Pero también cuando van a conseguir un novio le ponen una vela a un santo. Eso es santería. Pero entonces la palabra santería se ubica es en el sector de los afros, pero como algo negativo. Entonces cuando alguien dice yo soy santero, inmediatamente la gente dice brujo, o va a volar,
o va a hacer daño. Pero la santería también es católica, ¿no? Entonces, para que mire, se empieza a calificar lo nuestro como negativo hasta hoy. Entonces, Changó y Emayá son demonios. Y lo de ellos sí es espiritualidad. Y mire todo lo que hacen en nombre de la religión en la espiritualidad. En el norte del Cauca encuentra el doctor Rigoberto Vanguero en su investigación doctoral que existió un sacerdote llamado Mariano Campo Larraondo en el sector de Dominguillo. Si ustedes van a Dominguillo, Quienamayo, Cauca, van a encontrar que muchas de las personas, muchas no, la mayoría son de apellido Larraondo, ya ustedes se imaginarán por qué. A este cura le decían el reproductor, o sea, que él embarazaba, era el dueño de todas las mujeres africanas, este cura, que imagino que debe estar en el infierno. Si ustedes van a Quienamayo, Dominguillo, encuentran que precisamente hasta nuestro gobernador es Larraondo, ¿no? De apellido Larraondo, y con un trabajo que hacíamos con el doctor Vanguero hace un mes con el Ministerio de Cultura, precisamente, se llamó Los Sitios de Memoria y Conciencia Afro, encontramos que las gentes en Dominguillo todavía hablan del amo Mariano. Imagínense, del amo Mariano, o sea que los rastros de este señor, y hay otra serie de curas, los camilistas en el Tambo, que asesinaban personas, las carmelitas descalzas, que compraban y vendían personas en el norte del Cauca, y que los esclavizados tenían que trabajar para sostener esa cantidad de sinvergüenzas en Popayán. Eso es espiritualidad. Ustedes juzgarán. Pero lo malo era simplemente lo del africano, que tenía sus prácticas y sus relaciones, que las vamos a ver ahorita. Entonces, miren, se construye todo lo malo para las personas africanas y todo lo bueno para ellos, ¿no? Entonces, a nosotros nos dejan el fútbol como una actividad donde nos dejan desarrollarnos, digamos así, pero en el campo de la ciencia se nos oculta, ¿no? En la estética, miren, algo preocupante, lo bello y lo aceptado para las personas de piel clara o blanca, y lo veo y aborrecido para los otros. Bueno, ¿todo esto para qué? Para enseñarnos a nosotros a odiarnos, a odiarnos, a odiarnos la textura de nuestra piel, a odiar el pelo nuestro, hasta una frase tan estúpida como que la gente sigue hablando de pelo malo y de pelo bueno como si eso fuera una afirmación real. Eso se construye del racismo para forzar a la gente a que supuestamente se ponga pelucas y todo esto aditivos que la gente, que las mujeres usa, que estamos motivando a la gente para que rechace todo ese tipo de cosas que van en contra nuestra y que no son reales, no equivalen a un concepto real de belleza. La belleza también es de otro color y la vamos a ver luego. Entonces nos enseñaron a odiarnos, nos enseñaron a odiar nuestra nariz, a odiarnos de la cabeza a los pies, a odiar a las personas de nuestro propio tipo. Entonces nos da rabia, es lamentable decir esto, que otra persona se vaya superando, o a nivel material compre un vehículo mejor que el que yo tengo, o nuevo, o tenga muy buena casa. Esto ha sido algo inducido, nos los impusieron y tenemos que quitarnos los rápido. A odiar nuestra piel, por eso las mujeres hoy en el norte del Cauca se están despimentando la piel con esta crema que aparece ahí que se llama Caro White, que vale 100,000 pesos. Y en fin, a enseñar lo que, a odiar, hacer lo que Dios hizo de nosotros. Todo esto tenía ese sentido cuando miren la gráfica, es más diciente, los mestizos a apoyarse, miren subiendo el palo, como uno impulsa al otro, pero vemos la gente afro antes, en vez de ayudar a subir, está ayudándolo a bajar. Estas son imágenes que se mueven en redes sociales que me parecen muy reales porque pienso que es parte de lo que tenemos que transformar nosotros. Porque lo que se hacía es de Ubuntu. Uy, ¿quién tiene el micrófono abierto? Me está aturdiendo. Alguien me está aturdiendo con el micrófono que tengo en la diadema.
Eso, gracias. El Ubuntu, que es soy porque somos, ¿no? El Ubuntu, que es un parte de esa filosofía africana, que es lo que ha permitido que nuestras comunidades puedan resistir todos estos ataques de la cultura europea, de la cultura eurocentrista. Pero nunca nos dijeron en este camino de volvernos seres despreciables, de volvernos, ponernos en una escala inferior, lógicamente eso lo hicieron por muchas vías, ¿cierto? La religión fue muy importante para construir esos sentimientos de inferioridad. Se construyeron falsedades como los únicos esclavizados en el mundo fueron los africanos. Entonces, cosa totalmente falsa, porque primero fueron esclavizados, hablando en términos de color, los blancos, mucho antes que los africanos. Pero la gente liga esclavitud al África. Eso es como un ejercicio automático que se da en la mente de las personas que hay que transformar. Porque primero tenemos que hablar de la esclavitud de los blancos, que fue siglos atrás de la esclavitud de los africanos. Y esa de la esclavitud de los blancos también se daba, mataban las personas, trabajaban de sol a sol, los castigos eran, decir, cuando se da la esclavización de los africanos, ya ese tipo de práctica la sociedad las conocía porque ya las habían empleado con los blancos, hablando en términos de coloración de las personas. Pero afortunadamente ha habido investigadores que no le hemos seguido el juego a esta gama de mentiras y falsedades que ha construido la sociedad. Y como Cheyan Tadiot, por ejemplo, yo voy a tratar de hacer esto lo más sencillo posible para que lo entendamos. Lo que quiero mostrarle con este cuadro es que en África nacen las ciencias, nace la aritmética, nace la geometría. Allá nació la medicina, exactamente en Egipto, la filosofía, la arquitectura y fundamentalmente nace la religión. La religión no nace en Europa. Nace el teatro, porque ahora como vamos a hablar de adoraciones, tenemos que hablar de teatro. El teatro nace en Egipto con los afros y el teatro es un componente importantísimo en la conmemoración de las adoraciones al niño Dios. Cuando las señoras declaman sus loas, hacen sus recitaciones, ese es un componente teatral muy importante. Entonces la religión nace en Egipto. E inclusive hay una investigación que sustenta que cómo plagian las religiones egipcias, las plagia el catolicismo. Ahora voy a mostrarles algunas partes de cosas que inclusive en la misma construcción de la Biblia se plagiaron de esas religiones egipcias. Pero los europeos nunca reconocieron a sus maestros egipcios. Y también el otro elemento es que por muchos años se quiso demostrar que esos primeros inventores egipcios eran blancos. Luego viene un científico senegalés y demuestra que esa, de acuerdo al análisis de la melanina de la piel, eran de piel oscura como nuestra. O sea que fueron los primeros investigadores, los primeros creadores fueron de la piel como la piel nuestra. Por eso ahora no se nos puede aterrar ver científicos como el doctor Raúl Cuero y otra serie de científicos que han tenido que luchar en contra del racismo para poderse posicionar y poder demostrar que nosotros hemos sido seres inteligentes, creativos y capaces, que eso lo han querido tapar. Entonces, nace allá la religión, nace en Egipto. En este proceso nos metieron muchas mentiras, que la religión, las adoraciones eran europeas, cosa totalmente falsa porque en Europa en ninguna parte hacen adoraciones. Las adoraciones son creaciones de los afros acá, que con el término negro nos metieron de que no éramos inteligentes, de que éramos animales, de que no pensábamos, pero lo que se estudia en la tradición es que efectivamente era todo lo contrario. La gente sí pensaba,
la gente sí creaba, sí inventaron muchas cosas para este mundo acá, pero que tomaron elementos. Lógicamente no podemos hacer lo mismo que han hecho los otros con el fenómeno de la exclusión, elementos europeos, en los romances, por ejemplo, luego lo vamos a ver. Pero lo fuerte en la creación eran costumbres africanas. Entonces yo planteo duro para allí que las adoraciones son africanas, no son europeas. El adorar divinidades no es europeo, es africano. El otro elemento africano fuerte allí es el baile en las ceremonias sagradas. El baile en las ceremonias sagradas, que es lo que se hace en las adoraciones al niño Dios, cuando bailamos una juga, bailamos el torbellino, bailamos un bambuco, es una costumbre africana y no es europea. Y leyendo, cuando yo hacía la investigación, lo que plantean unos autores que me llamó mucho la atención es que en la construcción de la Biblia se plagia en muchos de sus componentes de cuentos y escritos de los egipcios. No fue que Dios le dijo a Moisés la tabla y toma, escriba, y estos investigadores tuvieron que aprender la escritura jeroglífica para poder llegar a estas conclusiones. Entonces él dice que hay un paralelismo, o sea, plagia, en el caso de Mateo, el Evangelio de Mateo y de Lucas, son plagios, copias, como ahora en internet, no, copiar y pegar de cuentos egipcios, y estos investigadores, lógico, tienen que aprender escritura demótica y jeroglífica para poder plantear esto. Hay un cuento que es el cuento de Sadmi. Miren lo que dice el cuento de Sadmi. Al niño que dará a luz se llamará Senosiris. Cuando Sadmi se despertó de su sueño, y miren lo que dice el Evangelio de San Mateo, daría a luz a un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Despertó José de su sueño. Es un plagio, indudablemente, del cuento de Sadmi. Entonces, pero plagian y nunca reconocieron a esos primeros creadores de la religión, o más bien de la espiritualidad africana. En el origen egipcio de las adoraciones, que es donde yo estoy planteado duro, en el mito egipcio, ¿qué dice? Faraón ordena adorar a los dioses de su padre. Mateo 4:10 dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y en Lucas 4:18 encontramos, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Este es el origen de las adoraciones. No podemos seguir cayendo en la trampa, Lucía y ustedes que están en este proceso, de seguir poniendo nuestras cosas por debajo de las europeas. Y estos elementos son los que vamos a utilizar, o que van a utilizar ellos, los africanos de las haciendas, para crear las adoraciones al niño Dios. Y ya vamos a ver que ese niño Dios no era blanco como nos lo pintan y con cara de mujer y pelo liso, sino que la Biblia, hay unas evidencias en la Biblia que también se las voy a mostrar a ustedes. Si alguien lo puede conseguir, que se llama El legado robado, es una tesis doctoral de George James. Se dice la filosofía griega es filosofía egipcia robada. Entonces, con toda esa mentira, nos educaron para mantener o tratar de mantener nuestras culturas por debajo de las culturas europeas. Miren lo que pasó ahora con Sebastián de Belalcázar, que era un delincuente también, domador de puercos, criador de marranos en España, y acá nos lo vinieron a meter como un gran hidalgo, como un gran señor. Cuando el señor lo que sabía era criar puercos. Él no sabía de fundar ciudades. Ese señor no tenía elementos intelectuales para hacer lo que supuestamente nos quisieron imponer. Le escuchaba yo a Gardiazabal que manifestaba que cuando el señor llega acá a Colombia,
acababa de matar a su hermano a palo, un asesino delincuente, y nos los ponen como símbolo de una ciudad y todavía lo escoltan. O sea, todas estas cochinadas, perdónenme, exprese de esta forma, hay que ayudar a limpiar a construir sociedades diferentes, no con fotos de delincuentes, no con estatuas de delincuentes, sino con estatuas de personas que realmente ayudaron a construir la ciudad. Bueno, para que nos vamos metiendo en forma en lo que tiene que ver con la oración al niño Dios, la Biblia, para mí un texto importantísimo, ha sido manipulada de una forma racista en los procesos de identidad en contra nuestra. Yo pienso que la Biblia debe utilizarse como un libro étnico y que tenemos que darle fuerza. Yo estoy en ese proceso donde me invitan a conversar, porque si la Biblia es utilizada como un texto de, digamos, de opresión, de sometimiento, la Biblia también lo podemos utilizar como un texto para ayudar a despertar a nuestra gente, porque las evidencias están en la Biblia. Las pocas, digamos, descripciones que hay de Jesús en la Biblia están en el Apocalipsis 14:15, donde dice que Jesús, su cabeza y su cabello eran blanco, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Decir que el cabello de Jesús, según la Biblia, no Jesús, según Carlos Alberto, el cabello de Jesús era lanudo. Lanudo es como el cabello nuestro, es decir, que Jesús no era blanco. Eso lo dice la Biblia. Pero en el Apocalipsis 15 dice que los pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué quiere decir el bronce bruñido? Que los pies de Jesús eran como las palmas mías. Yo miro las palmas de mis manos y encuentro que son de color bronce bruñido. Es decir, que ese Jesús que nos meten y nos imponen blanco no corresponde al Jesús que describe la Biblia. Entonces, desde allí yo veo la importancia que hicieron nuestros ancestros y ancestras en la construcción de adoración al niño Dios, pero no adorar un niño Dios impuesto, falso, falseado, con cara de mujer, con pelo largo, porque miren, la Biblia, en la primera de Corintios, usted leen del 1:14, 15, ahí está la referencia, decía que al hombre no se le permitía llevar el pelo largo porque era deshonroso. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y miren cómo nos imponen un Jesús que va en contra de la Biblia y un Jesús blanco. A mí me parece que esto debe poner un poquito de seriedad, porque la Biblia nos está diciendo que efectivamente Jesús era afro como nosotros y que tenía el pelo lanudo, no tenía el pelo liso, con esta imagen que nos impone, esta imagen que aparece allí, la hizo Miguel Ángel, que era un discípulo del maestro Da Vinci, y ustedes saben que Miguel Ángel toda la vida vivió enamorado de Da Vinci, quiso inmortalizar su eterno amor homosexual entre Da Vinci y Miguel Ángel, y quiso inmortalizarlo, por eso pintó a su maestro como mujer, miren, como mujer, y ya se le pintan hasta los labios rojos. Y esto es lo que se impone a través de tanta mentira que esta sociedad ha impuesto, a través de la religión. Pero miren cómo también nosotros, utilizando la Biblia como texto étnico, podemos reventar este tipo de falacias, de mentiras que se construyeron en contra de los afros, y reivindicar realmente las descripciones de Jesús que hay en la Biblia. Entonces, cuando yo hablo de importancia de las adoraciones de nuestra región, estoy hablando no de Jesús con esa cara de mujer ni de pelo liso, porque la Biblia está diciendo otra cosa. Entonces, ellos utilizaron la Biblia en contra nuestra
para justificar la esclavización. Por ejemplo, mire en el Éxodo 21, 20-21, que dice que está bien que golpee al esclavo con tal de que no muera. O sea que lo que dice en el Éxodo es que se puede tener esclavo y se puede golpear y no asesinarlo, ¿no? Que esto sí lo cumplieron al pie de la letra, pero no cumplieron al pie de la letra lo que dice de Jesús, de las características físicas de Jesús, color bronce bruñido y con el pelo lanudo como nosotros. Entonces, esto me parece que debemos darle fuerza a nuestra fiesta, que no estamos adorando a un Jesús de pelo liso y a un retrato que hizo Miguel Ángel de su amor homosexual, y la gente la pone en tanta ignorancia. Por eso estamos entre los países más ignorantes del mundo, ¿no? Estamos en el 6º puesto, yo creo que vamos para el primer puesto con este tipo de gobiernos que traemos hace 20 años. Entonces miren cómo la Biblia es utilizada como un texto para justificar la esclavización de seres africanos, amparado pues en el Éxodo. Miren, yo estuve en San José de Uré, en el Palenque de Uré hace 2 meses, precisamente haciendo un trabajo con el Ministerio de Cultura, y en las indagaciones que hago allá encuentro que los curas no permitían que las personas tuvieran Biblia. La Biblia solo la podían tener los curas. Y precisamente, pues ya ustedes saben por qué. La gente no debe leer lo que le estoy diciendo del Apocalipsis, lo que le estoy diciendo de Corintios, que hay que leerlo porque es donde nos está diciendo que Jesús era como nosotros. Y ese Jesús el que adoramos en las adoraciones al niño Dios. Ya vamos a ver otros elementos importantes. Pero miren, en la carta de Pedro 2:18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo les parece esto? Argumentos que sacan de la Biblia para justificar la esclavización. Y en el Evangelio de Mateo, Mateo 25:19, dice que el que tiene, se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este es el efecto Mateo que hablan los economistas, los sociólogos, creo que hablan de eso. Porque es precisamente lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Al que tiene se le da más, y al que no tiene, hasta que lo que no tiene se le será quitado. A los trabajadores, a los empleados les quitaron las horas extras, los recargos nocturnos, para darle a un señor que tiene mucho dinero, tiene muchos bancos. ¿Y para qué se ahorra? Para darle a ese señor y a 3 personas que son los que se usufrutan del Estado, darle ese dinero. O sea, este evangelio, según San Mateo, sí se aplica, y yo creo que el que guía parte de estos 20 años que llevamos de esta dictadura, con este partido de gobierno. Entonces le quitan al que no tiene lo poquito, lo que tiene, las horas extras, los poquitos estímulos, para darle al que tiene una serie de cosas. Pero bueno, esto para mí indudablemente no es espiritualidad, porque lo que hicieron con los africanos es suprimir su espiritualidad para poner la religiosidad. Miren lo que hacen las iglesias cristianas, por ejemplo, que tanto daño le han hecho a nuestras comunidades, y cómo vive el pastor. Esta imagen la he sacado de redes sociales, ¿no? Cómo vive el pastor, la familia, el hijo y la persona que da el diezmo. O sea, montan unos negocios económicos en los cuales la espiritualidad va totalmente muy lejana a los procesos, y donde obligan a la gente a que sostengan todo este poco de sinvergüenzas, y para rematar están difundiendo que nuestros orichas, nuestros dioses son demonios, ¿no? Pues siempre la religiosidad, un elemento, digamos, trascendental ha sido el temor, el meterle miedo a la gente, ¿no? Entonces, Chango es un demonio, no hacer si a Chango, pero acérquese a mí, manténgame, déme plata para comprar carro, que el Señor me dio estas bendiciones. Esto lo he estado trabajando mucho con los consejos comunitarios del norte del Cauca, porque hay invasión de estas religiones que están muy alejadas de realmente la espiritualidad y que nos están agrediendo permanentemente, ¿no? A pesar de eso, los pueblos nortecaucanos, miren, construyen unos pueblos, porque es que esto no fue un proceso de pasividad,
que se impuso y que la gente pasivamente lo aceptó. No, fue proceso de resistencia permanente, de guerras, de muerte de aquí para allá y de allá para acá, hasta que construyeron en esta región una serie de pueblos libres en medio de esclavización. Hasta hoy no podemos soportar ningún palenque en esta región. Hay charlatanes que hablan de palenques, pero cuando vamos al campo de la argumentación, hasta allí llega todo, ¿no? Que el palenque Monte Oscuro, que el palenque yo no sé qué, pero como estructura de palenque, lo que yo encontré y he encontrado, que sí se dio una estructura de pueblos libres, donde la gente tenía sus animales, había, digamos, la organización de nuevas parentelas, sembraban sus plantas, como el pipilongo, y los españoles no podían ingresar allí, porque los asesinaban. Hay una carta muy famosa de Sergio Arboleda, precisamente ese que lleva a la universidad en Bogotá, donde le dice al papá que todo el norte del Cauca, todo el valle del río Palo, estaba anarquizado. Y si estaba anarquizado, los europeos no podían penetrar. Y esa anarquización se da a través de una estructura de pueblos libres, no de palenques. Hay charlatanes que hablan de palenques, pero no lo han podido sustentar. En esos pueblos libres lo que ellos hacen es crear tres mundos, miren. El mundo terrenal es donde estamos, ¿cierto? Donde hay casas, donde hay plantas, donde estamos las personas, está el cementerio, está la iglesia, las viviendas, pero paralelo al terrenal hay dos mundos, que yo le llamo mundos invisibles. Hay un invisible superior que le llaman el inframundo, que es donde están, digamos, los maleficios, el duende, los fantasmas, el mismo diablo, los espantos, y que solo a ese mundo pueden ingresar las personas llamadas brujas, pues, y los médicos tradicionales. Ustedes saben que hay muchas enfermedades que se deben trabajar desde este mundo invisible inferior. ¿Y quiénes las solucionan? Pues los médicos tradicionales. El mal de ojo, por ejemplo. Y hay una serie de enfermedades, una gama de enfermedades, e inclusive hoy el COVID lo están trabajando los médicos tradicionales, que esa sería una de las salidas y no el negocio de las pastas que están planteando. Pero nosotros nos impusieron y nos hicieron creer en un mundo invisible superior, que es donde está Dios, están los ángeles, los arcángeles, ¿cierto? Es decir, en este se mueve la religiosidad, con las estrategias de temor entre el terrenal y el superior. Y el inferior no los demonizaron, nos metieron miedo que no podíamos acceder hacia él. Pero el inferior está tan vigente en la cotidianidad de la gente en la región. Entonces, mire, esa configuración de esos tres mundos hace que ellos puedan, los africanos que llegan acá, puedan reconstruir, puedan construir todo lo que necesitaban para su vida acá. Un elemento de reconstrucción acá fue el violín, y que no es, pienso que parte de lo que quiero, el mensaje que quiero darle es que las gentes que llegaron aquí fueron gentes creativas, fueron gente inteligente, no eran negros, como lo quisieron dar a entender. Ellos tuvieron que inventar, y acá en la memoria llegó un instrumento como el violín, y llega a la Hacienda Catalina de Buenos Aires, por donde el violín se desplaza hasta Santander de Quilichao, hasta poblaciones como Dominguillo, San Antonio, El Palmar, que es donde ustedes ven hoy el violín, y es donde empezamos a hablar de violín caucano, ¿no? Lo reconstruyeron en Guadua. Tengo testimonios de esclavizada donde ella, Otilia Mandinga, en Buenos Aires, reconocía que no había algo más hermoso que la música de violín. Cuando llega ya, digamos, los curas, dicen por tradición oral que un cura vio cómo un africano tocaba ese violín, y allí después cuando llega ya el violín europeo. Pero no es como nos han querido meter en la cabeza, que fue los curas los que vinieron a enseñar a tocar violín europeo.
Es decir, han empleado cantidades de cosas para ponernos siempre en una situación de subalternidad, que estamos por debajo. Los curas venían a violar y a matar y a vender personas. Ellos no venían a establecer academias de violín acá en el norte del Cauca. Entonces es un instrumento que llega en la memoria, así como llegó la marimba, así como llegó los elementos que dan origen al bambuco, que es las mismas jugas. Eso llega al norte del Cauca. Y miren, a pesar de tantos siglos de persecución, yo encuentro que hay pervivencias del culto yoruba o lucumí en las adoraciones al niño Dios. Está nuestra diosa Ochum, ¿cierto? Hay en Nigeria, en algunos, digamos, cultos, se hace tributo a Ochum y el elemento de tributar a Ochum es el violín. Me parece a mí muy curioso que sea el violín, el instrumento para el culto a Ochum. Y el violín está en el norte del Cauca, que se reconstruye en las haciendas del norte del Cauca. Desde allí lo veo yo como pervivencia, y fue lo que planteé en mi tesis doctoral. Y también la permanencia de los ibellis, que lo planteó el profesor Jaime Atencio en la década del 80, de los ibellis, cuando el propio Atencio encuentra en Santa Rosa, en la comunidad de La Dominga, que se hace el encuentro de dos niños. Y él preguntaba, bueno, ¿por qué dos niños, un niño Dios y el otro niño Dios, y se encuentran? Pero el propio Atencio dice que no encontró evidencia en los cantos. Muchos años después yo sí encuentro evidencia en los cantos que hacen referencia a esos dos niños. Y esos dos niños es una pervivencia del culto yoruba. En la cultura yoruba existen los ibellis, que son dos mellizos juguetones, pero que también son protectores. Y ustedes en el norte del Cauca encuentran esos dos niños en las adoraciones al niño Dios. Lo encuentran en Santa Rosa. Cada año estoy por allá en la tradición del encuentro de dos niños. En la Dominga, lastimosamente, hace muchos años no se hacen el encuentro de los dos niños dentro de las adoraciones al niño Dios. Y hay más pervivencias yorubas. He encontrado pervivencias del bolos, que es el idioma que se hablaba en Egipto. He encontrado pervivencias de ese idioma en cantos del norte del Cauca y del sur del valle, en las jugas. Después de 400, 500 años se mantienen, a pesar de todo lo que ha venido pasando. Y hay más evidencias, digamos, de la gente en el norte del Cauca y sur del valle, incluyendo Cascajal, con los niños emplean unos collares de protección para que no lo vean, para el manejo de energías, y esos collares están en manos de las poblaciones nativas. Yo no hablo de indios. Y curiosamente los colores son rojo y blanco, rojo y negro, perdón. Y rojo y negro son los colores de uno de nuestro Dios, que es el que abre y cierra las puertas como es el legua. Porque usted indaga con la población, los colores no saben, pero esas respuestas están en las culturas africanas, que es la protección. Entonces el niño se le pone ese collar para que el legua lo proteja de todo mal y peligro. En esos mundos, digamos, en este mundo terrenal, crean indudablemente las adoraciones al niño Dios. Aquí tengo la imagen del centro, es de cuando estaba revitalizando la fiesta de oración en Cascajal. Ahí en la caseta, ese año se hizo las jugas, se hicieron en la caseta, y ya como este evento ha ido creciendo ya con el encuentro del niño, la cantidad de gente que participa, todo este tipo de actividades que Lucía ayudaba a revitalizar, y el grupo también de cantoras han ayudado a revitalizar en el sector hormiguero, y que es muy satisfactorio para la región porque estas tradiciones se estaban perdiendo, y yo pienso que en 10 años hemos avanzado demasiado. En las adoraciones al niño Dios juega un papel muy importante la inteligencia y la creatividad de estos hombres y mujeres africanos y luego afrocolombianos, porque miren, ponen toda su inteligencia al servicio de la creación del ritual, y usted en el ritual encuentra, yo le he llamado 7 creatividades
después le llamo 7 sabidurías que mezclaron en la creación del ritual. Una fue las sabidurías musicales, ¿cierto? La integrada por la juga. Ustedes saben que la juga la toman, es el mismo bambuco, sino que es la denominación que se le da acá, que hay jugas de adoración, hay jugas bundeadas o de bundes, o para el velatorio de los niños menores de 7 años. Y en esas sabidurías musicales crean esos cantos que toman de los romances europeos algunos, pero otros se lo inventan ellos, de su creatividad, de su cotidianidad. Pero para inventar y para crear hay que tener elementos en la cabeza. Yo no puedo inventar a partir de la nada. Y era que tenían unos conocimientos musicales, especialmente, mire cómo es de curioso que la mayoría de músicos del norte del Cauca son de apellido Carabalí. Y en los carabalíes como que la música es algo que va por las venas, no necesitan ir a ninguna academia para poder aprender a tañer el violín, el tambor y poder componer. El caso de Luis del Carabalí, su padre Eleazar Carabalí y toda esa, digamos, playa de carabalíes del norte del Cauca. Entonces crean la música, pero también construyen los instrumentos, algo que yo llamo botánica sonora, es decir, cómo utilizan ciertas plantas para construir instrumentos, como el violín de guadua, como el carángano que lo construyen de la guadua, como el mismo tambor, y cómo fusionan allí 2 elementos importantes en la naturaleza, que es el reino animal y el vegetal. El violín lleva el vegetal, que es la guadua, y el animal, que las cuerdas las hacían en crin de caballo. El carángano es un instrumento percutivo que lleva guadua, pero también la pareja percutora es una vejiga de cerdo o de res. Y en fin, ustedes miran en la creatividad de esta región esta combinación de esos 2 reinos de la naturaleza. En el brujo, por ejemplo, que en el norte del Cauca se utilizó el brujo, yo creo que mucho antes que el patía, porque el brujo lo popularizó el patía. Le llaman brujo porque había un señor que al tañer ese violín se podía hacer desde la distancia, ¿no? Estando acá el instrumento dentro y desde afuera la persona podía hacer sonar el instrumento. Eso solo lo hacían los africanos. Entonces, esas sabidurías musicales, miren, las combinan con las sabidurías interpretativas, que son los cantos, digamos, están las cantoras, no cantadoras, como se inventó el Petronio, que en el Petronio también ha ayudado a tergiversar estos periodistas citadinos que poco conocen de las tradiciones. Se inventaron el término cantadora, ese término en la tradición, ni del litoral ni en el Potamoral existe. Me decía un investigador del litoral que el término que escuchó era cantora, no cantadora. Pero estos periodistas, en medio de su vasta ignorancia, van rebautizando y eso somos ya de tradición. Entonces en el Petronio ahora hablan de cantadora y la gente ingenuamente adopta otros términos. En el Patía dice que se llaman cantoras porque las mujeres cantan y oran. Si ustedes miran, esta función es fundamental en las cantoras, porque ellas no solo interpretan los cantos, sino que cuando muere una persona, muere un angelito, bueno, le cantan, pero muere un adulto, ellas están ahí para orar, hacen el papel de la rezandera, ¿cierto? En cambio, estas cantadoras inventadas solo saben cantar allí, como unas cantantes comerciales, pero no saben cómo se hace un rezo, una novena, un velorio. En esa interpretación incorporan el romancero español, ¿no? El romance español, ese estilo de coplas indudablemente es española, pero lo fundamental son los aportes africanos allí. Crean también, miren, unas sabidurías declamatorias que miramos ahora que son de origen egipcio, porque el teatro nace en egipcio. Entonces, para los africanos no era muy difícil hacer ese tipo de creaciones, digamos, teatrales y mezclarlas en el ritual de adoraciones al niño Dios. También crean unas sabidurías dancistas y coreográficas. El baile circular y colectivo, ¿cierto?
La interpretación colectiva de los cantos también es un elemento africano fuerte. El baile comunitario girando alrededor de un elemento sagrado que es egipcio, es afro, es un aporte afro. El baile europeo, el baile es individual, lo colectivo es africano. Miren lo del Ubuntu, ahí está presente el Ubuntu, ¿cierto? Soy porque somos. El europeo es su aspecto individualista. Miren en las comunidades nuestras que no hay esa actitud individualista. Cuando una persona nuestra monta una tienda, por eso se quiebra, porque no tiene este carácter individualista, sino colectivo, de regalar la solidaridad. Eso es nuestro. El que llega de afuera, el paisa, es que no fía y no le fía a nadie un peso, porque su carácter es individualista. Y esto nos lo han querido imponer, pero ha sido difícil. Bueno, ya hablé de las declamatorias, lo teatral, pero también hay un componente fuerte en las adoraciones al niño Dios y es, yo le he llamado etnobromatología, bromatología como la ciencia que estudia los alimentos, la cocina como eje articulador de esa creatividad. La cocina es fundamental en el ritual de adoraciones al niño Dios. La fritanga, ustedes vieron la foto anteriormente, las rellenas, las comidas típicas, las comidas que hacen con pipilongo, el pan de bono, que es una creación de las haciendas del norte del Cauca. Y el otro componente en esta creatividad de sabidurías que van en la adoración al niño Dios, yo le llamé quemíticas. Quemi es una palabra en volo que quiere decir negro, pero no es un negro que tenga que ver con lo negro que creó el europeo, sino por las cocciones oscuras que se dan, que es el término que da origen a la química. Entonces yo le llamé quemítica porque aquí crean una serie de bebidas. En el Pacífico, en el litoral, crean el biche, ¿cierto? Y todos los derivados del biche, la toma seca, el arrechón, el biche curado. Acá se hacían aguardientes. Se elaboraban aguardientes principalmente en la hacienda de Japio. ¿Y ese aguardiente con qué tecnología se elaboraba? Con las tecnologías que tenían los africanos. O sea que había unas sabidurías allí quemíticas. En ese nivel de creación, crean el bambuco, que por muchos años quisieron negar que el bambuco tenía origen en las culturas afros, hasta que aparece una carta de 1819 que le envía el general Santander a París cuando estaba en Popayán, le dice que baile una y otra vez el bambuco, ¿no? Porque siempre dijeron que el bambuco no tenía nada que ver con las culturas afros, que no tenía nada que ver con África, y resulta que la expresión bambuco viene de un pueblo africano, bambus, que queda en el África Occidental. Y hasta ahora no conozco ninguna creación, invento de los europeos o blancos, en los cuales utilicen denominaciones africanas. Si alguien la tiene, por favor, me lo hace saber. Bambo es una denominación africana. Y si tiene la denominación africana, fue porque allí estuvieron los africanos en su creación. No creo que el europeo iba a utilizar, en medio de la vasta ignorancia que los rodeaba, una expresión africana para un invento de ellos. Pero miren, con estas hartas mentiras, de falacias, han querido siempre mantenernos a nosotros por debajo. El bambuco es una creación en el departamento del Cauca. Por eso ustedes ven el bambuco en presencia en todo el departamento. Hay un bambuco que se viene al norte del Cauca, a las haciendas, y que se crea acá y le llaman jugas. Bueno, la aproximación al término juga podemos hablar luego. Le llaman jugas, pero es bambuco. Un bambuco que se va al Patía le llaman bambuco patiano, que lo hemos llevado al Festival Petronio Álvarez, pero otro bambuco que se va al litoral pacífico, que le llamaron bambuco viejo. Yo estuve en una conferencia, me encanta escuchar a Maura Caldas con todas sus sabidurías y su experiencia. Nos decía Maura Caldas que la abuela, ella detestaba el término currulado. Decía, a mi abuela no le gustaba ese término currulado, porque el término currulado es un término nuevo que aparece ya cuando el bambuco viejo, que era un bambuco percutivo, le meten ya las voces, le meten canto, le inician a llamar currulado. Pero allá hablamos de bambuco viejo. Pero hay un bambuco que se va por el río, del río Cauca, sube por el río Magdalena y llega al Tolima, llega a la región cundiboyacense
y ya es un bambuco de cuerdas que es muy tardío al bambuco de tambores. Si ustedes se meten a Google, a cualquiera de estas páginas mentirosas, le hablan del bambuco como un aire de la región andina. Otro es el término bunde, que acá lleva más de 400 años. Si ustedes entran a una página de esas mentirosas de Google, bunde le dice que es un aire musical que nace en el Tolima. Qué cosa tan estúpida decirla. Cuando el bunde en la región del norte del Cauca y sur del Valle, en el litoral, lleva más de 300, 400 años de existencia. Cuando Alberto Castilla es el que compone el bunde tolimense, que es inclusive el himno al departamento del Tolima, eso fue en la década del 50 del siglo anterior, que este señor trabajó aquí en los ferrocarriles. Acá conoció el bunde, el término bunde, y se llevó el término bunde y crea el bunde tolimense. La gente cree que el bunde es tolimense, qué cosa tan berraca. Aquí tengo manifestaciones del bambuco en el Cauca, ya por términos de tiempo no alcanzo a... Pero está el bambuco viejo, que después le llaman curulado, el bambuco patiano, ay, se me olvidaba, el bambuco de las chirimías, nazas, misas, muy hermoso que está en el departamento del Cauca, chirimías urbanas en Popayán. Hasta esta semana yo miraba unos videos de Alma Caucana que creó el maestro Enio Vivas y el maestro Álvaro Viva, que interpretan unos bambucos estupendos al ritmo de chirimía caucana, que es muy curioso porque esa chirimía caucana es similar a las chirimías del río Napi en el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca, donde tiene la misma organología, ¿no? Me pareció muy curioso cuando fui jurado en el Petronio Álvarez, ver ese formato de chirimías, el mismo formato que nos presentó, que le presentó al país el maestro Enio Vivas cuando crean Alma Caucana y Álvaro Vivas. Fue una agrupación espectacular. Y tenemos otra manifestación, las jugas del norte del Cauca y sur del Valle, que son las que interpretamos en las oraciones, son manifestaciones del bambuco. En ninguna otra parte de la geografía nacional ustedes consiguen estas variantes de bambuco. Ya el bambuco de cuerdas, luego el bambuco les traen el tambor como instrumento de la tordia africanía, es extraído del bambuco, porque ya decían Morales Pino que era un instrumento que hacía mucha bulla y que quedaba muy ordinario un baile de salón con un tambor, ¿no? Pero al bambuco hay que volverle a meter el tambor, y el bambuco ha estado presente siempre en el bambuco viejo y en las jugas, el tambor como instrumento principal, ¿no? Una foto de uno de los grandes que tuvimos, don Virgilio Balanta, el padre de estas mujeres en Santa Rosa, un gran tañedor de tambor, don Grigelio Balanta. Y el tambor, indudablemente, el tambor es instrumento de conexión que nos conecta con las culturas nativas, en el caso de la cultura nasa, ¿cierto? Los bambucos nasa, los bambucos misa, es el tambor. Eso quisieron hacer con nosotros, digamos, siempre tapar esa sabiduría de las comunidades nuestras, ¿cierto? Atacar nuestra espiritualidad, la nuestra la mandaron al campo esotérico, ¿no? De la brujería, del oculto, del ocultismo, y utilizar una serie de, de calificativos muy en contra de nuestra gente, como les decía al inicio, con el temor y con el miedo como estrategia para lograr de que la gente abandonara su espiritualidad y acogiera la religiosidad que les imponen. Ustedes pueden mirar hoy en nuestras comunidades, hay hasta 5 iglesias cristianas. Nos han robado, digo yo, muchas de las cantoras en Quinamayo Valle. Doña Trina, mamá de Petronila, fue una de ellas. Nos cogieron la señora que era la partera, la que había recibido casi toda la historia de Quinamayo como experta en partos, como cantora de jugas, de bundes, y la sometieron a la religiosidad cristiana, alejando a Doña Trina, y se perdió un gran legado porque Doña Trina murió
al tiempo. Igualmente ha pasado en Villarrica también con las cantoras, una cantora de las mejores que han habido, Berseínda Carabalí, también fue reclutada en estas religiones y ella decía que ya que era adorar era pecado, que bailar en las ceremonias religiosas era pecado. Y así hay muchos, muchas estrategias que han intentado golpear nuestra espiritualidad, haciéndola ver como demoníaca, como diabólica, pero yo pienso que ejercicio como el que se está haciendo en el hormiguero en Cascajal es importante porque ayuda a mantener esa espiritualidad que nos legaron ancestros y ancestras viva y diciendo lo nuestro toda la vida, lo nuestro no puede ser malo. Mire ahora que crean la bolsa esa para la basura, los códigos, en el sobre negro va todo lo malo, ¿no? Va lo podrido y lo que no sirve. En las elecciones también los sobres, el sobre negro es donde va todo lo desechable. O sea, hay que cambiar, ayudar a cambiar ideológicamente esta sociedad, pero principalmente nuestra gente. ¿Y cómo la ayuda a cambiar? No que la gente odien su cultura, odien su religiosidad, ni les tengan miedo a hablar de Changó, ni hablar de Yemayá, de esa espiritualidad, porque los primeros africanos que llegan aquí llegaron con sus espiritualidades. Ellos no eran demonios. La demonización se construye mucho después. Eh, Esa es como la tarea que tenemos que hacer. Yo les agradezco mucho. Quiero dejar allí por si hay alguna pregunta respecto, digamos, a la importancia de las adoraciones como un eje articulador de identidad y la importancia del niño Dios, no como un ser blanco ni de pelo largo como nos lo han pintado, sino que ese niño Dios no corresponde a un color blanco ni de pelo liso, sino que corresponde a un niño. Esa fue la creación que hicieron esos africanos que eran de mentalidad libre. Miren, todo desde que salen de África, el proyecto libertario está allí y ellos no hablaron ningún niño Dios blanco, sino que un niño Dios afro, como lo dice la Biblia. Y como última palabra, quiero decirles que retomemos la Biblia como un texto étnico para volver a etnizar nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos Alberto, por siempre apoyarnos y, digamos, tener esa disponibilidad todo el tiempo, como mostraba Carlos allí en su presentación. La primera vez que nosotros empezamos este rescate, lo hicimos precisamente de la mano de Carlos, cuando en 2014, luego de constituir el Consejo Comunitario, nos empezamos en la tarea de recuperar nuestra cultura, ¿no? Porque pues veníamos como ya como un tiempo sin celebrar, pero ha sido Carlos el que nos ha apoyado todo el tiempo. Yo quisiera pues mencionarles y darle las gracias al Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, que es el que nos ha permitido realizar esta charla sobre las adoraciones al Niño Dios, como también la charla que hicimos previamente, que era cultura y territorio. Entonces, eso nos ha apoyado el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Ya es como la segunda vez que nos apoyaron en el Jugatón. Yo, antes de darle la palabra a las personas que han pedido que van a hacer algo, su intervención, quería recordarles a los que han venido, a las personas de la comunidad, que en ese, digamos, ese ir y venir en esa relación nuestra con el Cauca, la persona que presentaba a Carlos, ahí el señor Griserio Balanta, era el papá de las señoras que se presentaron en la primera jornada del Jugatón, las señoras que bailaron. Ellas son Balanta Mejía, ellas, ese es el papá. Entonces, como fíjense que vienen físicamente, las tenemos o las tenemos a través y luego nos los traen a través de la historia. Entonces, quería darle la palabra. Yo tengo aquí, tomé nota, Luis, el señor Luis, Esmeralda. Sería primero el señor Luis, no sé si todavía sigue por ahí, y él tiene la palabra primero, y después Esmeralda, ya después viene la señora Luisa y después la profesora Adriana. Adelante, Luis. Luego lo retomamos a él cuando se conecte nuevamente. Esmeralda.
Tienes que activar el micrófono si vas a preguntar, Esmeralda. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ok. Sí, se escucha. Es que creo. Bueno. Bueno, pues muchas gracias al profesor Diego que me dio la invitación para estar en este espacio y saludos a todos. Quiero que pues lo que voy a decir lo tomen con el mayor de los respetos, así como respeto mucho lo que he escuchado. Sin embargo, digamos que hay un llamado, pues yo soy cristiana, eh, y hay un llamado a contender por la fe que lo vemos en Judas. También me voy a referenciar un poco con la Biblia porque pues esa es mi base. En Judas 3 hay un llamado al Señor a contender por la fe. Entonces, esto en un espacio obviamente pues, de mansedumbre, de respeto, pero sin embargo yo quiero decir que hay ciertas cosas que yo pienso que si se van a tomar de alguna forma, se tienen que hacer con todo el conocimiento y todo el contexto, porque si no se presta para desinformaciones, ¿sí? Entonces voy a hacer unas aclaraciones de pronto para que las personas que no conozcan, entonces tengan una visión de la parte desde el cristianismo, de a qué se refiere cuando hablábamos, por ejemplo, de las imágenes del Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, el presentador, el señor Carlos, está hablando del Apocalipsis y tengamos en cuenta que el Apocalipsis se refiere a la revelación del Señor Jesucristo en la segunda venida. Lo que quiere decir es que Él llegó en forma humana en la primera venida, pero en la segunda va a venir con poder y que el Apocalipsis es un libro donde podemos ver un lenguaje figurativo, no es un lenguaje literal, por ende no podemos sacar conclusiones sobre eso, ¿ya? El lenguaje figurativo tiene que ver con algunas cosas que hacen referencia y que como lo veía el apóstol Juan en ese momento en su visión, pues podía describir lo que veía él a través de lo que le estaba mostrando el Señor. Entonces, para no extenderme mucho en ese tema, cuando se habla del bronce bruñido, tengamos en cuenta que el bronce es un metal que es la aleación de dos metales, que es el cobre y el estaño, y esos metales pues representan como poder y lo representan en los pies porque es la segunda venida que él va a venir con poder, ya no va a venir como el sacrificio de Dios, sino como quien va a juzgar el mundo. Entonces, la imagen del bronce bruñido en los pies tiene que ver referente al poder del Señor Jesucristo y el pelo blanco tiene una referencia a la pureza, no porque el color negro sea malo en sí, sino que si nosotros nos vamos a Juan en el capítulo 1, el versículo 29, el, se nos habla de que Dios, el Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Y pues como lo podemos ver, siempre hemos hablado de limpieza y pureza cuando hablamos del color blanco en representación. No quiero decir que, en serio, no quiero decir que el color negro sea malo, porque otra cosa que quiero aportar aquí es que yo soy una persona afro, entonces, eso desmitifica mucho lo que tiene que ver con el tema de que los afro no podemos creer en cosas diferentes que no sean, pues, la cultura afro. Yo soy cristiana, a mí nadie me obligó, de verdad. Entonces, pienso que, pienso que no tiene nada que ver que lo capturen a uno, que lo secuestren a uno a cambiarle la ideología, porque no es mi caso y hablo desde mi testimonio. Otra cosa que quería aclarar es que cuando se habla de la adoración, tengamos en cuenta que la revelación del Señor Jesucristo no llega cuando Él llega a la tierra. La revelación empieza desde Génesis 15, o sea, como desde el origen de todo, pues de todo, ¿sí? Y entonces todo eso tiene que entenderse dentro de un contexto donde el pueblo judío, que era un pueblo que estaba en el Medio Oriente, tenía relaciones con otros pueblos como por ejemplo el imperio asirio, el imperio babilónico, y todas esas ideas y culturas se mezclaron. Es por eso que no se nos haga raro que el imperio los egipcios tuvieran una adoración muy similar a la revelación del Señor Jesucristo, porque es que siempre han estado unidos. Recuerden que el pueblo judío estuvo 430 años bajo el yugo del imperio egipcio. Entonces, en 430 años se mezclan muchas culturas, se mezclan muchas ideas, se mezclan muchos pensamientos y es por eso que nosotros podemos ver históricamente que van a haber muchas similitudes, pero lo que
diferencia realmente al Señor Jesucristo de todas las historias que existen, es que el Señor Jesucristo estuvo aquí, históricamente está probado, y también está históricamente probado por personas no cristianas que Él resucitó. Eso lo hace diferente a todo el mundo, a todos los que están, a todos los relatos que hablan. Por último, quiero hacer también como una aclaración cuando se habla de Mateo 25:14, cuando se habla de que al que tiene se le dará más y al que no tiene, pues se le quitará. Una de las bases para entender la Biblia es leer el contexto. No se pueden sacar los versículos de contexto porque pues se va a desentender el mensaje. En este pasaje están hablando sobre los talentos, sobre los dones espirituales. Y lo que quiere decir, para que no nos quede la duda, es que la persona que se le den dones espirituales y busque espiritualmente eso, pues se le dará más. La persona que se niegue al entendimiento, pues como no los quiere, se le quitará. Realmente eso es lo que quiere decir. Y creo que lo último que les quería comentar sobre la adoración, ya que estamos hablando de este tema, es que si nosotros vamos a Juan capítulo 4, versículo 19, donde el Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana, esto es muy conocido, creo que hasta las personas que no son cristianas saben de este pasaje. El Señor Jesucristo le dice una cosa muy importante y es que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, ya que la samaritana estaba diciendo que el pueblo samaritano adoraba de una forma y los judíos adoraban de otra forma y le preguntaba al Señor Jesucristo de qué forma realmente se debería adorar y él le hace la aclaración. Él dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, o sea, lo hacen de la forma que no saben porque no conocen a Dios, y que Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, eso, pues si estamos hablando sobre la adoración del niño Dios, que es una figura bíblica, es importante saber qué opina Dios sobre eso y cómo quiere Dios que le adore, y pues es muy claro, no hay dudas, dice adorar en espíritu y en verdad. Como les digo todo esto, pues la Biblia además es un libro histórico que se puede comprobar, o sea, se tiene que leer dentro de todo el contexto porque si se sacan los versículos de contexto, entonces se desvirtualiza todo y eso se presta para malas interpretaciones y para tener contiendas en cuanto a lo cultural y religioso. Y no nos olvidemos que una cosa son las creencias y otra cosa son las partes culturales que lo tienen todos los pueblos, que son muy respetables y que no están por fuera de lo que Dios en su soberanía y su providencia tiene previsto. O sea, entonces creo que es importante hacer un estudio un poco más profundo acerca de lo que se va a decir para no crear desinformaciones y de pronto apartar a personas de la fe también, que no es la idea. Así como uno respeta lo que pueden pensar otras personas, también hay que respetar lo que se piensa dentro de la fe cristiana y no desfigurar la divinidad del Señor Jesucristo, porque esto de Luisa, verdad perdona un que no. segundito. O sea, Dime. tratemos de ser más concretos. ¿Sí? ¿Ya terminaste? Sí, sí, Mira, claro, ya. yo como moderadora voy a hacer mi propia interpretación. Aquí no, nosotros tenemos una fiesta de oración al Niño Dios que no tiene nada que ver. Nosotros somos católicos, pero nuestra fiesta no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Lo que yo entiendo que está proponiendo Carlos es que se haga una interpretación de la Biblia desde lo étnico. Eso, cada quien tiene su fe, cada quien tiene su cosa. O sea, en la fiesta que nosotros hacemos aquí, como te digo, nada tiene que ver, nosotros no tenemos que ver ni con curas, ni con pastores, ni con nada. Es una fiesta que puede celebrar cualquier persona y así lo hacemos. Aquí tenemos unas señoras que se llaman las capitanas, las que son las matronas, ellas son las que llevan allá a cabo la celebración de la fiesta. Aquí no llamamos ningún cura ni entramos a la iglesia. Nosotros, por ejemplo, acá no entramos a la iglesia, no hacemos nada. Y somos católicos, o sea, tú tienes tu fe, nosotros tenemos nuestra fe, o sea, aquí no hemos venido a discutir nada. Si tú tienes tu fe, tú crees en Dios, pues perfecto, o sea, nosotros también creemos en Dios, perfecto. O sea, eso no es lo que nosotros hemos venido a discutir aquí. Entonces, que eso nos quede claro. Otra cosa que yo iba a mencionar antes de que nos ha pasado, nosotros sí ya nos ha pasado, como mencionaba Carlos. Nosotros, digamos, la última persona que fue, digamos, matrona aquí, que era la que celebraba las fiestas, fue Carlina Barona. Carlina Barona, cuando nosotros vamos a acercarnos porque estamos
en todo este rescate, y nosotros estamos en una cosa cultural. Luisa, nosotros aquí no estamos en nada de religiones, no nos interesa, para esto no nos interesa la religión. Entonces, nosotros nos vamos a poner en un rescate, a nosotros nos pasa lo que ha referido Carlos, o sea, las hijas de Carlina que se volvieron cristianas evangélicas, no quieren referir nada de lo que hacía su mamá, o sea, que nos parece horrendo. No quieren referir nada de lo que hace su mamá porque ellas creen que eso es del demonio, que eso era malo, que eso era todo. Pues nosotros lo respetamos. Nos toca que investigar por otro lado, nos toca que hacer la investigación por otro lado con personas que hayan estado cercanas a Carlina, porque ahí sí fue que te digo, la religión fue nociva porque esta religión vino y a ellas les cortó de su cultura, o sea, les llevó a condenar lo que hacía su mamá, que su mamá no hacía nada malo. O sea, si tú me preguntas a mí, yo soy una profesional, no, ella no hacía absolutamente nada malo, su mamá no hacía nada malo desde el punto de vista, como te digo, nosotros somos católicas, vamos a misa, no somos cristianas evangélicas, somos católicas, vamos a misa, creemos en Dios y todo eso, pero eso no es lo que nosotros venimos a discutir hoy aquí, que nos quede claro. O sea, no creo que haya ningún momento que haya habido irrespeto, no creo. Pero bueno, yo ya le doy la palabra a Carlos, que él es el que debería responderte. Valeria, no, claro, por eso te dije que desde que estaba hablando lo iba a hacer desde un marco del respeto, porque creo que yo no vengo tampoco a discutir. De hecho, me mandaron el link ahorita y me pareció curioso. Lo que pasa es que creo que hay que ser coherentes un poco con lo que lo que uno dice. Si uno va a tomar una referencia, y esto no lo estoy hablando dentro del ámbito de las creencias, pero si tú vas a hacer una tesis o tú vas a hacer cualquier investigación y te vas a referenciar, la mayoría de la exposición estuvo referenciada con pasajes bíblicos y temas bíblicos, pues lo ideal es que uno fuera coherente con lo que dice y tomara las herramientas de interpretación de la Biblia correctamente para que la No, pero es que eso investigación es un sea punto mejor religioso. Tú lo que estás nutrida. planteando es que se haga una interpretación religiosa, que es la que no nos importa. O sea, Pues eso no nos Valeria, si no interesa en les este importa, momento. pues entonces no tomen de referencia un texto que es religioso. Esa es la llamada coherencia. Pero, o sea, como te digo, yo no estoy tampoco aquí satanizando nada. Como te puedes dar cuenta, lo que hice fue darle un poco más de contexto por si les interesa, porque realmente si yo tomo una base bíblica, pues yo les estoy explicando el contexto de la base bíblica para que no haya como una errada interpretación. Es lo único que yo quería como Listo, bueno, compartirles. Y ya, listo. muchas gracias, Bueno, Valeria. muchas gracias. Bueno, Carlos, ¿tú vas a responder hasta ahí o dejamos que No, Adriana? no, sigamos con la pregunta. Yo no voy a responder porque lo que ella dice no es lo que yo he hecho. No, no soy muy coherente en mis cosas. Es parte de la lucha que estamos dando en el norte del Cauca, sur del Valle del Cauca, de acuerdo a las investigaciones históricas que he realizado durante más de 30 años en la región. Ese tipo digamos, de comentarios no los asumo porque soy coherente. Eh, no he tomado comentarios fuera de contexto, soy muy serio en mis exposiciones, en mis investigaciones. No entro en ese juego de la religiosidad, digamos, del cristianismo a querer explicar como si ellos tuvieran la razón o yo la tengo. Simplemente lo que quise mostrar es que la Biblia la podemos usar como un texto étnico. Eso es lo que estoy planteando a los diferentes consejos comunitarios, principalmente en el norte del Cauca y en esta parte pues del sur del Valle del Cauca. Como fue utilizado un texto también para oprimir, se puede utilizar ahora un texto como texto étnico. Eso es lo que yo estoy planteando. Yo no voy a entrar con la señorita a discutir de sus cosas cristianas porque no me interesan. Adriana, profesora Adriana. Bueno, ¿alguien más va a Sí, hacer una pregunta? ¿Está ahí, Adriana? sí, señora. Listo, adelante. Buenos días, agradezco pues la invitación a participar de este evento. Pues bueno, tengo que mencionarlo porque yo soy también cristiana evangélica y llevo ya un resto de tiempo también metida en este cuento cultural. Y como la misma palabra dice, pues
escucharlo todo y retener lo bueno, ¿no? O sea, pues cada uno de acuerdo a sus criterios y de acuerdo a lo que conoce y de acuerdo a lo que la sabiduría que va adquiriendo, pues toma lo que le sirve y desecha lo que no. Bueno, no, yo es felicitarlos de todas maneras por este trabajo que vienen haciendo de rescate, igual acá en Puerto Tejada, precisamente nuestra organización ha venido también haciendo ese trabajo de rescate porque creemos que es una necesidad de que las nuevas generaciones pues conozcan también esta parte importante de su historia. Yo me crié con mis abuelos y la abuela siempre, a pesar de que fue cristiana evangélica, siempre le escuchaba relatos, le escuchaba algunas canciones, loas y demás, y bueno, desde ese momento las aprendí y de pronto años más tarde, cuando ya yo ya estaba acá, porque nos criamos en Arauca, cuando yo ya estaba acá y que escuchaba o que he ido mirando, pues conociendo, entonces ya dice uno, esto lo decía la abuela. Sí quería preguntar, la abuela mencionaba el bambuco de plaza. Ella hablaba mucho de un bambuco de plaza. No sé si se hacía referencia al mismo bambuco viejo o qué, pero ella hablaba mucho de ese término. Entonces quería preguntarle al doctor Carlos a qué hace referencia ese bambuco de plaza, a cuál es. Sí, Adriana, un gusto saludarla. Sí, el bambuco de plaza hace referencia al bambuco. Es que la expresión bambuco viejo, pues, se utilizó más en el litoral, ¿no? Timbiquí, Guapí, para diferenciarlo, digamos, de un bambuco nuevo que nace, que le llaman currulao, ¿no? Pero acá el bambuco de plaza es el mismo bambuco. En el norte del Cauca, digamos, esos bambucos navideños son los que se llaman juga, pero el bambuco siguió, digamos, en los matrimonios, en las diferentes actividades que se hacían, y ese es el bambuco de plaza, que aún se baila, pues ha quedado en los grupos folclóricos, pero es el mismo bambuco. Pero lo diferencia uno a ver, en una investigación que hacen en el IPC hablan de bambucos navideños, y ese bambuco navideño para referirse pues a las jugas de adoración, pero el bambuco de plaza ya es un bambuco que no tiene que ver con lo religioso, digamos, con el evento ritual de adoraciones como tal, ni con el evento de bambucos bundeados, digo, de la juga bundeada, ¿cierto? Ok, muchas gracias. ¿Tú ibas a decir algo más, Luisa? Luisa. No, nada, que muchísimas gracias también por la invitación y pues que es interesante ver qué manifestaciones se tienen desde el pueblo afro, como yo les digo, yo también soy afro, pero pues criada acá en Cali, nacida acá en Cali, entonces no tengo relación como tal de este tipo de manifestaciones, pero es bueno aprenderlas y saberlas, entonces les agradezco mucho la invitación. Listo, mira, nosotros también somos nacidos aquí en Cali, o sea, nosotros somos descendientes de 4 esclavos que salieron de Cañas Gordas, cogieron para esta zona que se llama, que pertenecía a la antigua hacienda de La Viga, y ya, pues es la cultura que hemos tenido siempre. Entonces le doy la palabra a Luis. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a todos los organizadores de este magno evento. Muchas gracias al profesor Carlos Alberto por sus enseñanzas. Ya a la edad que tengo, 60 años, soy barbajuano, residente en Cali. Y me acuerdo que en estas en cuestiones del Niño Dios, nosotros siempre lo hicimos con esa alegría, con esa templanza. Recuerdo que cuando un niño, digámoslo, el recién nacido o el de un añito, 6 meses, moría, uno decía, es un angelito, se va directamente al cielo. Había una alegría porque fallecía ese niño y, claro, hacíamos ahí el famoso chigualo. En vez de llorarlo, era alegría, cantar, porque era un ángel que se iba al cielo porque aún no había pecado. Esas eran nuestras creencias y qué bonito recordarlo.
Por eso les doy las gracias. Y en el tema que pues, manifestaba el profesor, que al que tiene mucho se le da más, y la realidad es que hoy se aplica desde lo político. No es mentira que las famosas reformas políticas, sin tener que ver este tema con eso, pero lo quiero comentar, pues eso es lo que se está haciendo. Al gran empresario, al gran multimillonario, quitémosle impuestos con el tema de más empleos y quitémosle al profesor o al de a pie. Entonces, muy acertado y yo le doy las gracias desde la colonia Barbacoana, residente en Cali. Dios los bendiga. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más tiene una pregunta? Que ya vamos cerrando. Sí, Luis, lo que usted dice fue lo que yo planteé, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Es que se toman, digamos, no es que yo esté contextualizando la Biblia, eso nunca lo he hecho, sino que se toman partes de la Biblia para con eso tratar de hacer todo lo que han venido haciendo. Y eso es lo que toman de allí, del Evangelio, ¿no? Así en la esclavización también tomaron algunas cosas de la Biblia para justificar la esclavitud de los africanos. Eso no lo puedo negar, es porque eso se dio de esa manera y se siguen aplicando cosas que se toman, digamos, ellos sí la toman descontextualizadas, pero es que hay que estar muy atento cuando se habla para no hacer comentarios, digamos, injustos y contextuales, más bien descontextualizados de lo que uno dice. Pero me gusta decir las cosas muy claras y hablar despacio para que las personas tomen realmente no cosas a partir de lo que poco o lo mucho que ellos puedan entender. Pero eso que está diciendo Luis, eso es lo que yo quisiera entender. Gracias, Luis, por el comentario. Bueno, si no hay más preguntas, pues les agradecemos a todos, a Carlos nuevamente por su tiempo, por su dedicación, por esta ilustración. Son temas que no están terminados, o sea, hay muchas cosas. Nosotros nos hemos venido reuniendo en esto de la preparación de la fiesta y surgen nuevas cosas, ¿no? Uno hace una cosa y luego ya viene otro tema. Nos pasó también en la conferencia anterior. Entonces, pues seguimos adelante, o sea, no será esta ni la primera ni la última. Y bienvenida, Luisa, o sea, poco a poco, o sea, todos aquí creemos en Dios, yo creo, yo no sé por qué, pues a los que conozco, pero pues bienvenida y aquí tenemos las puertas abiertas y a la discusión. Entonces los invitamos, bueno, damos las gracias también al Ministerio de Cultura, al Programa Nacional de Concertación Cultural, que como les digo nos ha apoyado, y los esperamos, los estaremos invitando a las nuevas actividades que tenemos para la conmemoración de esta fiesta que, como dicen los mayores, ya llevamos más de 70 años celebrando, muchos más de 70 años celebrando. Personas aquí que tienen 80, 90 años, dicen desde que teníamos 10 años nosotros veníamos celebrando la fiesta, solo que como siempre estamos en ventaja, las cosas de la población afro, pues no toda queda registrada. Entonces tenemos que ir rescatando la memoria para ir sistematizando precisamente esa información. Entonces, ya hemos hecho talleres de juga para niños, taller de juga baile para adultos, hemos hecho taller de canto para adultos, taller de loas y versos. Nos queda pendiente un taller de cantos para niños. Todo esto lo vamos a transmitir en los canales. Y cuando Carlos mencionaba ahí que eso del teatro, ayer que hacían el taller antes de ayer que hacían el taller de loas y versos, que fue la última actividad que tuvimos en físico, yo veía cómo nosotros invitamos una persona de Villarrica y cómo esta persona hacía toda su parte teatral, ¿no? O sea, no era solo entonar la loa, sino que hacía con toda la expresión corporal del caso. Y allí también, vuelta, ¿no? Hemos tenido como ese círculo de que como que damos los del Cauca, damos la vuelta, pasamos a Jamundí y venimos acá y volvemos al Cauca, ¿no? Como siempre que se hacía antes, que eran esas comunidades que se estaban todo el tiempo en relación, eso estamos tratando de retomar. Y pues de nuevo, pues les agradezco mucho por su tiempo y a todos los estaremos invitando. Muchas gracias a todos.
¿Tú quieres Muchísimas decir algo, gracias. Carlos? Muchas gracias a todos también, que pasen una feliz tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos estamos viendo para la próxima reunión. Muchas gracias, excelente día. Bueno. Gracias. Hasta luego.